Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día, buen comienzo de semana. Bien, perdón. Clase anterior habíamos comenzado a ver acompañamiento en la niñez y, y la adolescencia. ¿Sí? Habíamos hablado un poquito de el tema de algunos trastornos, ¿sí? Habíamos comenzado con lo que es retraso mental, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de eso, ¿sí? Antes se llamaba retardado mental, ¿sí? Podemos definir, en definitiva, el retraso mental como un funcionamiento intelectual general inferior al normal, ¿sí? ¿Debido a qué? A una causa congénita o a ciertos procesos, ¿sí? Entonces, se considera que existe un retraso mental cuando el coeficiente intelectual es inferior al 70%, ¿sí? Y se establecen 4 grados de retraso mental, ¿sí? De acuerdo a su coeficiente intelectual. ¿Se acuerdan? Era retraso mental leve, donde el coeficiente intelectual varía entre 50, 55 y aproximadamente 70, retraso mental moderado, donde su coeficiente intelectual varía entre 35, 40 y 50, 55, retraso mental grave, donde su coeficiente intelectual varía entre 20, 25 y 35, 40, y retraso mental profundo, donde su coeficiente intelectual es inferior a 20 o 25. ¿Sí? Otro que habíamos hablado es de trastorno del aprendizaje, que se diagnostica cuando el rendimiento del individuo con respecto a la lectura, el cálculo, la expresión escrita es inferior a lo esperado por la edad, ¿sí? Por su nivel de inteligencia y por su escolarización, ¿sí? ¿Se acuerdan que había dicho que dentro de lo que es el trastorno de aprendizaje incluíamos trastorno de lectura, del cálculo, trastorno de la expresión escrita y trastorno del aprendizaje no especificado? ¿Sí? A ver, hay muchos niños que tienen dificultades en la escuela con respecto a algún tema, alguna habilidad de vez en cuando, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando el niño o los niños se esfuerzan y todavía luchan con un conjunto específico de habilidades, eso podría ser un signo de un trastorno de aprendizaje. Entonces, tener un trastorno de aprendizaje en realidad significa que un niño tiene dificultad en una o más áreas del aprendizaje, por más que tenga motivación o por más inteligencia en general que no estén afectadas. ¿Sí? Algunos de los síntomas, por ejemplo, de trastorno de aprendizaje es dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, invertir letras, palabras, números después de primero o segundo grado, dificultad para reconocer patrones o también para clasificar objetos por su tamaño, por su forma, dificultad para entender y seguir instrucciones, ¿sí? Dificultad para mantenerse organizado, dificultad por ahí para recordar lo que acaba de decir o lo que acaba de leer, ¿sí? Falta de coordinación al moverse es otra, dificultad para realizar tareas con las manos, como por ejemplo escribir, cortar, dibujar, dificultad para entender, por ejemplo, el concepto del tiempo, ¿sí? Y algunos ejemplos de trastorno del aprendizaje es, por ejemplo, la dislexia, la dificultad con la lectura, discalculia, la dificultad con las matemáticas, disgrafia, la dificultad con la escritura, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, los niños con trastorno del aprendizaje pueden sentirse muchas veces frustrados, ¿sí? Por no poder dominar ciertos temas a pesar de el esfuerzo, entonces pueden comportarse mal, pueden sentirse desamparados. El trastorno de aprendizaje también puede presentarse con trastornos, por ejemplo, conductuales o trastornos emocionales, como el déficit de atención e hiperactividad, o lo que es la ansiedad,
¿sí? Y la combinación de problemas que puede hacer que sea particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela. Bien, entonces el diagnóstico adecuado de cada trastorno va a ser crucial para que el niño pueda recibir la ayuda concreta para cada caso. ¿Sí? Otro que lo habíamos nombrado en la clase anterior, son los trastornos de las habilidades motoras, que hablamos acá de la coordinación motora, que se sitúa por debajo de lo esperado, ¿sí? Dada la edad cronológica y la medición de la inteligencia. Y ahí incluíamos trastorno del desarrollo de la coordinación, que se establece si la alteración afecta el desempeño de la actividad diaria y si no está asociado también con otra patología. Luego tenemos trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, que se caracteriza por síntomas manifiestos de desatención, de impulsividad, hiperactividad y o conductas desadaptadas a las normas o de las normas sociales. Dentro del trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, perdón, se incluye trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? A ver, se reconocen en realidad 3 tipos distintos de trastornos disociativos, ¿sí? Uno es la amnesia disociativa, ¿sí? Que el síntoma principal que tiene es la pérdida de memoria, ¿sí? En un sentido grave, no tiene su causa en una enfermedad, digamos, en concreto, sino que el paciente tiene amnesia, no recuerda acontecimientos sobre ellos mismos, sobre las personas cercanas, sobre un periodo de tiempo relacionado con un momento traumático. El otro es trastorno de identidad disociativo, ¿sí? Que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple, ¿sí? Donde el paciente siente la presencia de 2 o más personas que hablan y viven en su cabeza y que las poseen. Y estas personas, estos individuos, acostumbran a padecer también amnesia disociativa, ¿sí? Otro es trastorno de despersonalización, que implica sentir esta desconexión con uno mismo, ¿sí? Observar las propias acciones, observar los propios sentimientos, los propios pensamientos desde la distancia, ¿sí? Como si se tratara de una película. Luego tenemos el trastorno negativista desafiante, ¿sí? Que incluyo acá esos niños por ahí que tienen un buen comportamiento, ¿sí? Pueden en ocasiones ser difíciles y desafiantes, ¿no? Pero si un niño pequeño, un adolescente, manifiesta un patrón, digamos, frecuente, persistente, de ira, de irritabilidad, de discusión, de desobediencia, de resentimiento, ¿sí? Hacia las figuras de autoridad, es posible que padezca de trastorno negativista desafiante, ¿sí? A ver, lo que hacen muchos padres por ahí con niños que tienen trastorno negativista desafiante, intentan controlarlo, ¿sí? Pero diría que es casi imposible controlarlos ellos mismos, sino que necesitan ayuda médica, necesitan de los profesionales de la salud mental, necesitan de los expertos en desarrollo infantil. Y a veces también es difícil reconocer la diferencia entre un niño de carácter fuerte o emocional y un niño con trastorno negativista desafiante. Sí, a ver, es normal observar una conducta negativista en ciertas etapas del desarrollo del niño, ¿sí? Pero, a ver, los síntomas del trastorno negativista desafiante, por lo general, comienza durante los años preescolares,
¿sí? En otras ocasiones se manifiesta un poco más tarde, pero casi siempre antes de los primeros años de la adolescencia. Bien, y esos comportamientos causan un deterioro importante en la vida familiar, en las actividades sociales, en las actividades escolares, ¿sí? Luego tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? TDAH, que es una afección crónica que afecta a millones de niños, donde se incluye una combinación de problemas persistentes, ¿sí? Como por ejemplo la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad, los comportamientos impulsivos, ¿sí? Donde los niños con TDAH pueden tener dificultades con la baja autoestima, por ejemplo, con lo que son las relaciones problemáticas, el bajo rendimiento escolar, ¿sí? Muchas veces los síntomas disminuyen con la edad, ¿sí? Pero hay algunas personas que nunca, digamos, superan por completo esos síntomas, ¿sí? Pero sí se puede aprender estrategias para poder tener, digamos, éxito, ¿sí? Las características principales del TDAH incluyen 12, la falta de atención y el comportamiento hiperactivo impulsivo, ¿sí? Los síntomas comienzan antes de los 12 años de edad, ¿sí? Y en algunos niños se notan a partir de los 3 años de edad. Esos síntomas pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser graves, ¿sí? Y pueden continuar, como dije antes, hasta la vida adulta, ¿sí? Bien, existen subtipos de TDAH, ¿sí? Son 3. Uno, falta de atención predominante, donde la mayoría de los síntomas corresponde a la falta de atención. Luego, conductas hiperactivas, impulsivas predominantes, donde la mayoría de los síntomas son hiperactividad e impulsividad. Y la combinada, ¿sí? Que es una mezcla de los síntomas, tanto de falta de atención como los síntomas de hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Bien, luego tenemos trastorno de la comunicación, ¿sí? Que se caracteriza por deficiencias del rol eh, del habla y también de lo que es el lenguaje, donde ahí incluimos trastorno del lenguaje expresivo, trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo, trastornos fonológicos, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificado, ¿sí? Si hablamos de lo que es el trastorno del lenguaje expresivo, que lo pueden encontrar con las siglas TLE, es una condición que afecta la capacidad de una persona para expresarse, digamos, verbalmente de la manera precisa, de una manera coherente, ¿sí? A ver, las personas con trastorno del lenguaje expresivo pueden entender lo que el otro le dice, ¿sí? Pero tienen dificultades para expresar sus propias ideas cuando hablan, ¿sí? Si hablamos de lo que son las causas, pueden incluir factores genéticos, factores neurológicos, factores ambientales. Ya si hablamos de los síntomas, eh, dificultad para formar oraciones gramaticales, ¿sí? Uso de vocabulario limitado, problemas para coordinar palabras, dificultad para seguir instrucciones verbales, ¿sí? Y muchas veces suelen evitar también situaciones sociales que requieren hablar, ¿sí? Luego tenemos lo que es trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, que es una condición que afecta tanto la comprensión como la expresión del lenguaje, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que eh, las personas, ¿sí?, que tienen este trastorno tienen dificultades para entender lo que les dicen y también para expresar sus propias ideas de una manera clara y coherente, ¿sí? Las causas son exactamente las mismas, factores genéticos, neurológicos y ambientales, y algunos síntomas comunes podemos incluir
esto de la dificultad para comprender palabras, frases, para comprender instrucciones, ¿sí? Tienen un uso limitado del vocabulario, problemas para expresar sus propias ideas de manera clara, dificultad para seguir conversaciones, dificultad para responder preguntas, ¿sí? Otro que les nombré es el trastorno fonológico, que es un tipo de trastorno del sonido del habla que afecta la capacidad de una persona para producir los sonidos del habla de manera correcta, ¿sí? Entonces, por ahí pueden incluir dificultades, por ejemplo, para articular ciertos sonidos, ¿sí? Sustituir también un sonido por otro, o la omisión directamente del sonido, o otros errores por ahí que afectan la claridad del habla, ¿sí? A ver, las causas, en este caso del trastorno fonológico, no siempre son claras, ¿sí? También podemos incluir factores genéticos, problemas neurológicos y condiciones médicas como, por ejemplo, parálisis cerebral o el tema de el paladar hendido, ¿sí? Entonces, si hablamos de los síntomas comunes del trastorno fonológico, hablamos de la dificultad para producir ciertos sonidos, ¿sí? Sustitución de un sonido por otro, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en vez de decir casa, dicen taza, por ejemplo, ¿no? O omitir sonidos, ¿sí? Por ahí, a ver, decir lápiz en vez de lápiz, ¿sí? Problemas también para ser entendido por otras personas fuera de su ambiente o de su entorno familiar, ¿sí? Otra que les había nombrado, el tartamudeo, perdón que ando con un poco de picazón en la garganta. El tartamudeo también es un trastorno del habla que interrumpe lo que es el flujo normal del habla, ¿sí? A ver, las personas por ahí que tartamudean suelen repetir sonidos, sílabas, palabras, prolongar también los sonidos, pueden experimentar bloqueos en los que no pueden producir ningún sonido, ¿sí? Las causas también, factores ambientales, factores genéticos y diferencias en el desarrollo del cerebro. Bien, entonces si hablamos de los síntomas comunes del tartamudeo, tenemos dificultad para comenzar una palabra, comenzar una oración, comenzar una frase, ¿sí? Prolongación de sonidos dentro de una palabra, repetición de sonidos, de sílabas, de palabras, pausas o bloqueos al hablar. Puede haber tensión en la cara, en el cuerpo al intentar hablar y otros síntomas, ansiedad y estrés al hablar, ¿sí? El tartamudeo, ¿sí? Si hablamos del tema tratamiento, hablamos de terapia, terapia no ocupacional, terapia del habla, ¿sí? Que eso le puede ayudar a mejorar la fluidez a través de ciertas técnicas específicas, terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Para ayudarle con el tema del manejo de ansiedad y del estrés relacionado, en este caso, con el tartamudeo, y lo que son dispositivos electrónicos, ¿sí? Hay algunos dispositivos que pueden ayudar, digamos, a mejorar la fluidez del habla. Y por otro lado, tenemos el trastorno de la comunicación no especificado, que es otra categoría diagnóstica utilizada cuando una persona presenta dificultades significativas en la comunicación, pero que sus síntomas, digamos, no encajan perfectamente en ninguna de las otras categorías específicas del trastorno de la comunicación, ¿sí? Y acá las personas con este trastorno pueden experimentar, por ejemplo, dificultad en la comprensión del lenguaje, ¿sí? Problemas para entender palabras, frases, instrucciones complejas. Problemas en la expresión verbal, ¿sí? Dificultad para
encontrar las palabras correctas, por ejemplo, para estructurar oraciones gramaticalmente correctas, para expresar pensamientos de manera coherente. Otro, dificultad en la comunicación escrita, ¿sí? Problemas para entender, digamos, textos escritos o redactar oraciones o redactar párrafos de forma coherente y problemas en la interacción social, ¿sí? Dificultad con la comunicación no verbal, con los gestos, con los actos visuales, con el tono de voz. Bien, y si hablamos de, por ejemplo, el tratamiento, tenemos terapia del lenguaje, terapia ocupacional y lo que es el apoyo educativo, ¿sí? Deme un segundo. Ahí está. Bien. Por otro lado, tenemos otro trastorno, que es el trastorno generalizado del desarrollo, que se caracteriza por una perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo, o sea, habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación, o también la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, ¿sí? Que dentro del trastorno generalizado del desarrollo incluimos trastorno autista, trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno no especificado del desarrollo, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar con síndrome de Rett, no sé si alguna vez lo han escuchado, ¿sí? Pero es una de las enfermedades que más preocupa al mundo hoy en la actualidad, especialmente en lo que son las nenas. Se trata de un tipo de autismo que afecta casi en forma exclusiva a las niñas, ¿sí? Tiene carácter regresivo, ¿sí? Lo que significa que las personas que lo padecen experimentan un proceso degenerativo en forma, digamos, progresiva del sistema nervioso. Ese trastorno se manifiesta en torno a los 2 años en forma de alteraciones en la comunicación, en la motricidad tanto fina como gruesa, en la cognición, ¿sí? Se trata en realidad de un trastorno genético, neurológico, y del desarrollo que es poco frecuente, pero que afecta la forma en la que se desarrolla el cerebro y causa esta pérdida progresiva de las habilidades motoras, del habla, de la capacidad intelectual. Bien, como les dije antes, es un deterioro que es persistente, progresivo, que a pesar de ser ocasionado por una mutación genética, no suele ser hereditario, ¿sí? Se da de forma, digamos, espontánea en el 1% de los casos, pero quienes lo padecen dependerán de los demás por el resto de su vida, ¿sí? No podrán hacer algo, digamos, por sí mismos, ¿sí? Porque es progresivo. Bien, los bebés, cuando nacen, parecen saludables durante los primeros 6 meses de vida, pero ¿qué pasa? Con el tiempo pierden rápidamente la coordinación, el habla, la capacidad de usar las manos, ¿sí? Luego las causas para este problema pueden estabilizarse durante bastante tiempo y en todos los casos se manifiesta antes de los 4 años de vida, ¿sí? Hay, por ejemplo, una disminución de la velocidad del crecimiento del cráneo entre los 5 y los 48 meses. Hay una pérdida de las capacidades manuales finas adquiridas anteriormente de los 5 y los 30 meses, ¿sí? El desarrollo de movimientos estereotipados de las manos, la pérdida del interés precoz social, ¿sí? Lo que es la marcha, el movimiento del cuerpo es poco coordinado,
¿sí? Y hay un deterioro también severo en lo que es el desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo, ¿sí? Eso va acompañado de un retraso psicomotor bastante importante. Bien, luego tenemos trastorno desintegrativo infantil, que también es un trastorno poco conocido del espectro autista, que también se conoce como síndrome de Heller, bien, que se trata de una alteración psicológica que se caracteriza porque tiene una aparición tardía, ¿sí? Bueno, de los 3, 4 años de edad, que afecta sobre todo lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Lo que son las habilidades motrices y lo que sería la función social, ¿sí? Normalmente, los niños, las niñas que sufren este trastorno tienen un desarrollo normal, ¿sí? Pero en el momento en que se manifiesta, digamos, la enfermedad, ese desarrollo se interrumpe y afecta las habilidades cognitivas y comunicativas, ¿sí? Incluso también experimentan un tipo de regresión de las capacidades por ahí ya adquiridas. ¿Bien? Bien. A ver, si hablamos de los síntomas, en realidad se dividen en 3 grupos, ¿sí? El área del lenguaje, el área psicomotriz y el área social. Los principales síntomas es la pérdida total de la capacidad del lenguaje, tanto del lenguaje oral como del lenguaje. Un segundo, tanto del lenguaje escrito, en los casos en los que los niños por ahí no han perdido, digamos, totalmente la capacidad del lenguaje, puede producirse ecolalias, o sea, imitar o repetir sonidos, palabras, frases, ¿sí? Dificultad de poder hablar o comprender a terceros, ¿sí? Que eso muchas veces también puede derivar en lo que es el aislamiento, ¿sí? Y por ende no querer comunicarse con los demás, muestran apatía o desinterés, pérdida total del control de esfínteres, ¿sí? Pérdida de lo que es la motricidad fina, la motricidad motora también, entonces pierden la incapacidad o tienen una incapacidad para moverse, para correr, para andar, para saltar, para realizar determinados movimientos con el cuerpo, ¿sí? Luego tenemos lo que son movimientos y gestos repetitivos, ¿sí? De forma involuntaria, ansiedad, ¿bien? Tienen dificultad también para ejecutar las actividades cotidianas del autocuidado, o sea, por ejemplo, a ver, bañarse, comer solo, lavarse los dientes, vestirse, ¿sí? Bien. A ver, los niños que sufren el trastorno desintegrativo infantil muchas veces también presentan otros trastornos, por ejemplo, síndrome de Asperger, eh, o lo que es la enfermedad de Child, que es una enfermedad metabólica hereditaria rara. Bien, por otro lado tenemos trastornos generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? Que también es un tipo de trastorno que se caracteriza principalmente por una alteración profunda en 3 de las principales áreas de desarrollo de un niño, ¿sí? Estas habilidades afectadas son las habilidades lingüísticas, la conducta y las relaciones sociales y los intereses, ¿sí? A ver, este tipo de trastorno en muchas ocasiones suele confundirse con un tipo de autismo, el autismo atípico, ¿bien?
pero por otro lado presenta muchos patrones de conductas de conductas similares a los diferentes trastornos generalizados del desarrollo, pero más allá de eso, no se puede determinar, digamos, que se trate de ninguno de esos. Por eso se considera como no especificado. ¿Sí? Por otro lado, tenemos un segundo. Trastorno de Asperger, ¿sí? Que se considera un trastorno generalizado del desarrollo, incluido también en lo que es el espectro autista, ¿sí? Se trata de un trastorno que se caracteriza generalmente por una enorme dificultad en la interacción social recíproca, ¿sí? Escasa comunicación verbal, escasa comunicación no verbal, patrones de habla extraño, expresiones faciales inexistentes, incapacidad de aceptar el cambio, ¿sí? Y por ser personas poco flexibles en sus pensamientos, ¿sí? A ver, además de eso, las personas que lo padecen también suelen tener patrones de comportamientos muy repetitivos y obsesivos. Quienes lo sufren al síndrome de Asperger, perdón, son personas que destacan en áreas, por ejemplo, como son las ciencias, como son las matemáticas, son excelentes en aquellas habilidades que implique, digamos, usar la memoria, ¿sí? Recordar fechas, recordar nombres, lugares, épocas, que a mí no me resulta para nada. A ver, y es un síndrome que suele afectar más a los niños que a las niñas, ¿sí? Y dura toda la vida. Bien, y esos síntomas pueden agravarse o pueden disminuirse en el transcurso del tiempo. Bien, por eso es importante también detectarlos a tiempo, porque eso puede ser de ayuda. Acuérdense que el tratamiento va por el lado del control de síntomas. ¿Sí? Bien. Por otro lado, trastorno del espectro autista. ¿Sí? Es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe, ¿sí? Y socializa con otras personas. ¿Bien? Lo que causa problemas en la interacción social, en la comunicación. Bien, es un trastorno que también comprende patrones de conductas restringidos y de conductas repetitivas. Si hablamos de lo que es el término espectro, en lo que es el trastorno del espectro autista, se refiere a un amplio abanico de síntomas y de gravedades. A ver, lo que es el trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como es el autismo, como es el síndrome de Asperger, como es el trastorno desintegrativo infantil, ¿sí? Y también la forma no especificada del trastorno generalizado del desarrollo, que es lo que estuvimos hablando anteriormente. Algunas personas aún utilizan el término síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autista. Pero el trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia, ¿sí? Y a la larga, podemos decir que provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela, luego en el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer
año, y un número más reducido lo experimenta los síntomas un poco más tarde, ¿sí? A ver, si bien no existe una cura para los trastornos del espectro autista, lo que es un tratamiento intensivo, lo que es un tratamiento temprano, puede hacer una gran, digamos, diferencia en la vida de muchos niños y muchas niñas. ¿Sí? A ver, la causa exacta, podemos decir que se desconoce, ¿sí? Es muy probable que exista una serie de factores que puedan llevar a que se presente el trastorno del espectro autista. A ver, hay investigaciones que muestran que los genes, ¿sí?, pueden participar, y ciertos medicamentos también tomados durante el embarazo pueden llevar a que un niño o una niña presente TEA, ¿sí? Se ha sospechado de otras causas, pero no se han comprobado, que algunos investigadores creen que el daño en una parte del cerebro, llamada la amígdala en sí, podría estar implicado, y hay otros investigadores que están estudiando si un virus puede desencadenar, digamos, los síntomas, ¿sí? Pero no está confirmado nada de eso. Algunos padres también, o algunos de nosotros, hemos escuchado alguna vez que las vacunas pueden causar TEA, ¿sí? Los estudios de investigación no han encontrado ninguna conexión entre las vacunas y el trastorno del espectro autista, ¿sí? A ver, sabemos que hay un incremento de niños con TEA, que eso también se puede deber a un mejor diagnóstico y mejores definiciones del trastorno del espectro autista, ¿sí? El trastorno ahora incluye síntomas que antes se solían considerarse trastornos por separado, como era el trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno degenerativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Si hablamos de lo que son los síntomas, hablamos de, a ver, la mayoría de los padres, ¿sí?, de niños y niñas con TEA, sospechan que algo no está bien cuando el niño tiene aproximadamente unos 18 meses, ¿sí? Esos niños suelen tener problemas, por ejemplo, con lo que son los juegos actuados, con las interacciones sociales, con la comunicación verbal y no verbal. Algunos niños parecen normales, entre comillas, antes de cumplir 1 o 2 años de edad, luego pierden repentinamente, podemos decir, las habilidades del lenguaje o las habilidades sociales que ya habían adquirido, y ahí podemos hablar de los síntomas que pueden ir variando de moderado a grave, ¿sí? Entonces, una persona con TEA puede, por ejemplo, ser muy sensible en cuanto a la vista, al oído, al tacto, al olfato, al gusto, ¿sí? Disgustarse mucho cuando le cambian las rutinas, ¿sí? Repetir movimientos corporales una y otra vez, ¿sí? Estar usualmente apegado a los objetos, ¿bien? Ya si hablamos de los problemas de la comunicación, podemos incluir ahí ser incapaces de iniciar o mantener una comunicación, usar gestos en vez de palabras, ¿sí? El desarrollo del lenguaje lentamente o no desarrollado directamente en absoluto, no ajustar la mirada para observar objetos, ¿sí? No referirse a sí mismo correctamente, ¿sí? Bien, por ejemplo, decir ¿quieres agua?, cuando realmente quieren decir quiero agua, ¿sí? No señalar para mostrar objetos,
¿sí? Repetir palabras, ¿sí? O memorizar pasajes como si fuese un comercial, ¿me entendés? Sí, una publicidad, ¿sí? Luego también tenemos los problemas de interacción social, que ahí podemos incluir no ser amigos, por ejemplo, no participar en juegos interactivos, ser retraído, ¿sí? Es muy posible también que no responda a lo que es el contacto visual o a la sonrisa, ¿sí? Entonces evitan lo que es el contacto visual. Pueden tratar a otros como objetos, no ser capaces de mostrar empatía, ¿sí? Prefieren estar solos, ¿bien? Y luego tenemos lo que son los problemas de respuesta a la información sensorial, que ahí podemos incluir que no se sobresaltan ante ruidos fuertes, ¿sí? Presentan sentidos de la visión, del oído, del tacto, del olfato, del gusto muy altos o muy bajos, ¿sí? Ruidos que por ahí suelen ser normales, pueden parecerles dolorosos, entonces ellos se llevan las manos a sus oídos, ¿sí? Pueden evitar el contacto físico porque es muy estimulante o porque es muy abrumador, ¿sí? Bien, pueden tener una respuesta al dolor muy alta o muy baja. Y después hablamos de lo que son los problemas relacionados con el juego, donde ahí podemos incluir que no imitan las acciones por ahí de otras personas, que prefieren el juego solitario, ¿sí? Muestran poco juego imaginativo, poco juego actuado, ¿sí? Ya si hablamos de lo que son los comportamientos o los problemas de comportamientos, actúan con ataques de cólera bastante intensos, ¿sí? Tienen un periodo de atención breve, bien, tienen intereses muy restringidos, ¿sí? Es hiperactivo o demasiado pasivo, ¿sí? Suelen ser agresivos con otras personas o se autoagreden, repiten movimientos corporales, ¿sí? Muestran por ahí gran necesidad porque las cosas se mantengan iguales. Hablamos del tema de la rutina, ¿no? Bien, entonces, autismo y Asperger. Autismo, por un lado, para dar cierre a esto, autismo, fallas muy tempranas en que la estructuración de la subjetividad, ¿sí? La sintomatología es muy variable y también la evolución. Y suelen tener ellos una muy buena relación con las máquinas. El tema de los movimientos estereotipados, la utilización del cuerpo del otro como instrumento, el aleteo y el caminar de puntitas de pie. Generalmente no hablan o tienen un lenguaje ecolálico, ¿sí? Tiene una mirada vacía, una ausencia de mímicas, de gestos de llamadas, por ahí tienen un desborde ante una modificación en el ambiente y muchas veces también no diferencian entre familiar y extraño. En cambio, Asperger tiene dificultad para relacionarse con sus iguales, tiene una falta de empatía, limitación para adaptar las conductas según el contexto, ¿sí? Según la dificultad para comprender, o sea, tienen dificultad para comprender lo que es el doble sentido, ¿sí? Tienen mucha resistencia a los cambios, ellos prefieren actividades mecánicas, ¿sí? Tienen alteración en la flexibilidad mental y comportamental, ¿bien? Tienen un interés desbordante y excesivo por ciertos contenidos, ¿sí? Tienen una presencia, digamos, de rituales. Por ahí tienen torpeza motora, ¿sí? En todo lo que son los exámenes neuropsicológicos, tienen una inteligencia normal,
¿sí? Y por ahí tienen hipersensibilidad ante ciertos estímulos. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, a ver, aunque las similitudes entre el autismo y el Asperger son muy evidentes, también hay algunas diferencias. El autismo, todas las alteraciones son muy evidentes en los primeros 3 años de vida, mientras que niños con Asperger no existe evidencia de retraso cognitivo y en su gran mayoría tienen una capacidad intelectual por encima de lo normal. ¿Sí? En muchas ocasiones el diagnóstico se realiza en la adolescencia o más tarde, cuando muchos padres, digamos, empiezan a detectar que su hijo tiene síndrome de Asperger cuando tiene entre 2 y 6 años. ¿Sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar a hablar del juego. ¿Sí? El juego es fundamental para el desarrollo infantil. ¿Sí? Combinando que pulsiones, fantasías y pensamientos. Entonces, según Freud, el juego les permite convertir experiencias displacenteras, ¿sí?, en objetos de recuerdo y elaboración anímica. Bien, entonces, a ver, el juego, en lo que es el espacio terapéutico, va a ser mediante el cual el niño propicie que la creación de enlaces representacionales. ¿Sí? Entonces, a ver, jugar es ese efecto, podemos decir, de un nivel de estructuración psíquica. ¿Sí? El juego, o jugar, mejor dicho, es un derecho. ¿Sí? Es una forma de socialización, es una forma de transmisión, es una forma de recreación con la cultura, ¿sí? El juego o el jugar permite el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico-motriz, eh, el desarrollo social, ¿sí? Bien, el juego es como si eh, nos permitiera asumir otros roles, ¿sí? Transformar el escenario o el espacio en un escenario de juego, ¿sí? Liberar el tiempo, y como dije antes, es un derecho, ¿sí? Es una forma de socialización, de transmisión, de recreación de la cultura, ¿sí? Siempre se promueve el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, el desarrollo cognitivo, físico, motriz, social, ¿sí? Bien, bien. A ver, hay diferentes tipos de juego que preferiría mostrárselo a las clases que vienen junto con un PowerPoint. Se los voy a nombrar ahora para que lo sepamos, los diferentes tipos de juegos: el juego de presencia-ausencia, el juego de personajes, lo que son los juegos reglados, ¿sí? Lo que son los juegos de cooperación, los juegos de construcción, ¿sí? Entonces, clase que viene vamos a hablar de cada uno de ellos. Los juegos de construcción son, por ejemplo, estas piezas para encajar, para ensamblar, para apilar, superponer. El juego de personajes, ¿sí? Los juegos reglados, ¿sí? Aquellos que hay que seguir reglas, que tienen normas, que tienen turnos. Los juegos de cooperación,
que se hacen en grupo, ¿sí? Son un grupo de jugadores, tiene que colaborar para obtener un resultado, ¿sí? Eso lo vamos a terminar la clase próxima, porque a ver si se los encuentro ahora, pues yo la había eh, hecho un PowerPoint que no me acuerdo dónde está. A ver si lo encuentro. Juegos. Yo me pareció que les había preparado a los chicos de marzo. A ver si me... Ya los encontré. Ah, no. Bueno, igual ustedes se van a dar cuenta si yo se lo explico. Pensé que, no. A ver, los diferentes tipos de juegos así, se los explico ahora, si la clase que viene mejor empezamos con adolescencia de lleno. A ver, eh, por ejemplo, a ver, todo lo que son los juegos de construcción, que eran estos juegos que tienen piezas para encajar, para ensamblar, para apilar, para superponer, son juegos que contribuyen mucho al desarrollo de la coordinación óculo-manual, ¿sí? La diferenciación también de la forma, de los colores, el razonamiento, la organización espacial, la atención, ¿sí? La reflexión, la memoria lógica, la concentración, la persistencia en esa tarea. Bien, son fundamentales, mejor dicho, todo lo que son los juegos de construcción para el desarrollo de la autoestima, para el desarrollo de la superación. Bien, porque implica esto de planificar acciones, ¿sí? La puesta en marcha de ese proyecto que están armando al superponer, apilar estas piezas y la evaluación, ¿sí? Otro juego es el juego de presencia-ausencia, que la mayoría lo hemos jugado con un bebé, el tema de acá estoy, acá no estoy y demás. Eso le permite la simbolización de la ausencia, ¿sí? La diferenciación también de yo y no yo, ¿sí? Bien, luego teníamos el juego de personajes, que jugar a la doctora, por ejemplo, la maestra, no sé, a la oficina y demás, son fundamentales para comprender y asimilar el entorno que nos rodea, ¿sí? Está muy asociado al desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque se verbaliza mientras se pone en juego la imaginación y la creatividad, ¿sí? Después el otro son los juegos reglados, que favorecen lo que es la socialización a partir del respeto, a partir de la negociación de las reglas. Entonces promueve mucho lo que es el acatamiento de turnos y de normas, ¿sí? Fomenta todo lo que son los procesos cognitivos, como la percepción, la atención, el pensamiento, la memoria, el lenguaje. Y por último, teníamos lo que son los juegos de cooperación, ¿sí? Son un tipo de juego que se caracteriza porque requiere, como dije antes, la colaboración de todo el grupo de jugadores, para obtener un resultado, ¿sí? Entonces el juego cooperativo eh, es un instrumento educativo, ¿sí? Que fomenta lo que es valores como la ayuda mutua, como la confianza en los demás, como la tolerancia, la búsqueda de consenso. Bien,
Bien, entonces ahora sí, para arrancar de lleno la próxima clase, arrancamos con adolescencia, ¿sí? Vamos a hablar de que es un periodo de tensión y de conflictos, ¿sí? Donde ahí el adolescente hoy en día siempre estuvo expuesto a ciertas situaciones, como es, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿sí? Como es el suicidio, como son los trastornos de alimentación, lo que es bulimia, lo que es anorexia, ¿sí? Entonces vamos a charlar un poco de eso y vamos a charlar de la función del acompañante terapéutico en niños y adolescentes, desde qué ámbito nosotros podemos ser solicitados, desde un marco institucional asistencial, por ejemplo, un marco institucional de asistencia o sin un ámbito institucional, en el ámbito educativo, también para luego entrar en lo que es discapacidad y diferentes patologías, ¿sí? Y las necesidades educativas especiales. ¿Ok? Bien. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿sí? A las 15 horas. Que tengan una hermosa semana y nos estamos viendo la próxima clase. Chao, chao.